Hola queridos amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a nuestro canal. Muchísimas gracias por estar con nosotros como cada semana. Tenemos el privilegio de compartirte la segunda parte del libro complementario del capítulo número 2 del libro complementario y es el capítulo número 3 del libro de Génesis. Estamos leyendo este capítulo el día de hoy y vamos a entregarte la segunda parte a continuación. Este capítulo en el libro complementario tiene el título de La caída. ¿Alguien explica este disparate? El juicio divino. Adán y Eva escuchan a Dios acercarse entre los árboles del huerto. Génesis 3:8. Estos son los mismos árboles bajo los cuales Eva y la serpiente conversaron. Entre ellos, el árbol del que acababan de comer y los árboles que usaron Adán y Eva para esconderse de Dios, de ese mismo Dios que los plantó para ellos. Cuánta ironía hay entre el fuerte mensaje del Dios que todo lo ve y todo lo oye y el ridículo comportamiento de las criaturas que actuaban como si Él no viera y no oyera. Dios vio a Eva conversando con la serpiente. Escuchó todas sus palabras y supo todos sus pensamientos. Dios vio a Adán comer del fruto y presenció su silencio, versículo 6. Dios también vio y escuchó a la serpiente que Él había creado junto al árbol que Él había creado. El Creador es el juez y como tal llama a todos los implicados ante su tribunal, los interroga y les pide que respondan por sus actos. Al darse cuenta de la desaprobación de Dios, Adán y Eva intentan esconderse, pero sus esfuerzos son en vano. Dios comienza su investigación con Adán porque él fue el que comenzó a esconderse. ¿Dónde estás? Versículo 9. Adán no solo se esconde detrás de los arbustos, sino también detrás de su esposa, la mujer que me diste, versículo 12. Eva, que permanece tras los arbustos, se esconde detrás de la serpiente. La serpiente me engañó, versículo 13. Entonces comienza el juego de la culpa. Desde ese momento, los seres humanos siguen culpándose unos a otros por sus desdichas. Marido y mujer se culpan mutuamente y padres e hijos se culpan mutuamente. Al final, todos culpan a Dios por sus desdichas. La maldición de la serpiente. Dios ni siquiera responde a la patética respuesta humana. En cambio, maldice a la serpiente. Curiosamente, la serpiente es la única a la que Dios maldice. Ni el hombre ni la mujer reciben una maldición. Además, la serpiente es el único culpable que no trata de justificar sus actos. Simplemente, la serpiente sabe que Dios sabe, y Dios sabe que la serpiente sabe. Por lo tanto, el texto bíblico no registra ninguna discusión entre ellos sobre el tema. Dios sabe que la serpiente es el enemigo que causó todo este mal. Mateo 13:28. La serpiente es la raíz de todo este disparate. Es por eso que la maldición de la serpiente no solo es única, sino también viene como un superlativo. Maldita más que todos. Génesis 3:14. Este superlativo se corresponde con el superlativo de la serpiente misma, que fue descrita como más que todos. Génesis 3:1. La maldición de la serpiente a comer polvo mientras se arrastra sobre su vientre, versículo 14, también se corresponde con lo que era originalmente. Pasa de ser una maravillosa y majestuosa serpiente voladora, según Isaías 14:29, a un animal polvoriento que se arrastra por la tierra. En el horizonte de estas imágenes
se encuentra la promesa de la victoria de Dios sobre aquel a quien Jesús identificó como el enemigo. Este enemigo es precisamente la preocupación principal de la primera profecía mesiánica. Este pasaje ha sido catalogado como el protoevangelio, el primer evangelio de la Biblia. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. Génesis 3:15. En el hebreo original, la palabra enemistad es la que inicia la profecía como para resaltar el tema principal. Desde la primera palabra se señala el punto más importante del pasaje. Se trata de un conflicto cósmico y permanente. La palabra enemistad apunta al gran conflicto. Es significativo que la misma palabra hebrea, eiva, enemistad, se repita en otros dos pasajes bíblicos, Ezequiel 25:15 y también capítulo 35, versículo 5. Es allí donde se refiere a una situación cósmica que perdura para siempre. La autora Ellen White explica de esta manera: la enemistad a que se hace referencia en la profecía del Edén no iba a quedar restringida meramente a Satanás y al príncipe de la vida. Debía ser universal. Satanás y sus ángeles habían de sentir la enemistad de toda la humanidad. La imagen que describe el rumbo del conflicto sugiere que los dos ataques, tanto el de la serpiente como el de la serpiente de la mujer, pertenecen al mismo drama. Se golpea el talón mientras se aplasta la cabeza. De hecho, el talón es afectado simplemente porque es con el talón con que se aplasta a la serpiente. Las dos muertes son simultáneas y dependen una de la otra. Es más, hay un juego de palabras que hace que las dos agresiones resuenen con la misma palabra, shup, confusión. Aunque el primer ataque es un mordisco y el otro un aplastamiento, ambos van juntos. Además, aunque solo se mencionan la cabeza y el talón, cada antagonista es alcanzado en la totalidad de su persona. El shup, o la confusión, finalmente afecta a todo el ser, y no solo la cabeza o el talón. La operación nos recuerda el misterioso mecanismo del sistema de sacrificios, donde el perdón, y por lo tanto la vida del pecador, costaba la vida del animal. Esta alusión al sacrificio no debería sorprender en este contexto, ya que un sacrificio real se lleva a cabo allí mismo después de la maldición. Génesis 3:21. La simiente. Lo lógico sería que la serpiente y la mujer fueran los receptores de la maldición, ya que ambos son los protagonistas reales en la escena. Sin embargo, aunque la serpiente es el objeto directo de la maldición, es a la simiente de la mujer a quien tendrá que enfrentar. La simiente no debe entenderse en un sentido colectivo, es decir, como la humanidad o como un pueblo, Israel por ejemplo, o en un sentido particular, es decir, como una persona específica, algún tipo de guerrero. En la siguiente línea, la simiente ha sido reemplazada por el pronombre personal hu, él, que es el sujeto real del verbo shup, confusión. Este él resalta de una manera particular en la estructura del párrafo y la sintaxis de la frase. Aparece en el centro exacto de la estrofa y es la primera palabra de la frase. La forma en que este él
está resaltado en el texto no se le escapó a los traductores de la Septuaginta. De hecho, la forma griega del pronombre autos no se refiere ni a la mujer, no es femenino, ni a la simiente, no es neutro, sino a un individuo masculino que ha sido identificado como el Mesías, el Hijo de David, quien salvará a la humanidad. Ver el Salmo 110. Es Jesucristo mismo. Ver Romanos 16:20 y también Hebreos 2:14. Esta profecía mesiánica revela la respuesta de Dios al disparate. Dios mismo descenderá por medio de la simiente y salvará a la humanidad por medio de su sacrificio. El lamento divino. Al final del capítulo 3 del libro de Génesis, Dios se lamenta de que los seres humanos hayan perdido su conexión con Él. Luego dijo Jehová Dios: el hombre había sido como uno de nosotros. Génesis 3:22. Esto sugiere que los seres humanos dejaron de ser como Dios debido al pecado. Irónicamente, dejaron de ser como Dios porque querían ser como Él. Debo resaltar que el verbo hayá significa literalmente que eran y no que se volvieron, como algunas versiones de la Biblia lo traducen, dando a entender de manera absurda que al comer del fruto se volvieron como Dios, lo cual le daría la razón a la serpiente astuta. Versículo 5. El disparate tiene su momento culminante con Adán y Eva abandonando el jardín del Edén. Génesis 3:24. A partir de entonces, los humanos vivirán en el exilio, anhelando regresar nuevamente a su hogar al final del tiempo. Queridos amigos, hemos acabado la segunda parte del capítulo número 2 del libro complementario, La caída. ¿Alguien explica este disparate? El autor del libro complementario es Jacques Ducan, así también como la escuela sabática. Deseamos de todo corazón que Dios te bendiga ricamente, que la gracia de nuestro buen Dios sea en tu corazón y en tu vida personal y compartida con tu familia. Nos vemos, si Dios quiere, en el siguiente audiolibro. Te esperamos por nuestro canal. Bendiciones de lo alto.